El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, como siempre en Confidencia en el Camarote buscamos las ideas, buscamos las personas que puedan transmitir, que puedan comunicar cosas que sean importantes para que los demás puedan ir construyendo su vida, seguramente de otra manera, porque siempre intentamos de descubrir que hay otro mundo que está dentro de ti. Pero eso es una cuestión de trabajarlo. Como hoy, por ejemplo, vamos a dar un paso importante en este trabajo, porque hoy tenemos una joven mujer con nosotros que se llama Reyes Lamprea. Ella ha escrito un libro muy bonito, aunque ella siempre ha sido aficionada a escribir desde los 13 años, pero ha escrito después 4 libros muy interesantes, que es una provocación, ese mundo del esconder las cosas, de guardar las cosas y de cambiar las cosas. Y entonces ella viene hoy a presentarnos su libro, pero también viene a comentar con nosotros y a dialogar sobre todas esas cosas y todos esos fenómenos que hay entre la materia y el espíritu. Pero de todo eso vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que decirle que estamos con nuestra querida amiga Reyes Lamprea. Hola Reyes, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, encantado. Has venido varias veces a Confidencia en el Camarote, sí, pero no a sentarte en ese lugar. Nunca. Nunca. Pero está bien, ¿no? Sí, muy a gusto y muy acogida, muy agradecida. Muy bien, muy bien. Yo recuerdo que exactamente te he visto en otras ocasiones, sí, sentado donde están los que después harán las preguntas, que son muy buena gente, ¿eh? Sí, lo sé. Los que son buenos amigos. Son muy buenos. Bueno, pues antes de empezar vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí con nosotros, ¿eh? Sí. Vamos a saludarlos y desearles lógicamente que tengan un buen programa, porque ellos son también unos estudiosos y unas personas que tienen una preocupación importante por el saber, y eso es interesante. Importante. En todo importante. Ser humano. Exactamente. Entonces nosotros pues empezamos rápidamente a tratar temas de tu libro, que tiene un nombre muy bonito. Me encontré con su alma. Sí. ¿Y eso que era uno que tú ibas persiguiendo y no encontraste el cuerpo, encontraste el alma? Encontré el alma. El título del libro me vino también mientras lo escribía. Es que era como ese es el título que podía tener. De otra manera no reflejaba lo que el libro contaba. Y que era la historia de 2 personas que se encuentran muchas veces y recuerdan que se han encontrado. Entonces me encontré con su alma, cuenta que 2 personas son conscientes de que han vivido muchas veces juntos. Historia. ¿Pero eso tú te lo inventas o eso es que tú lo percibes? A ver, la historia comienza
porque yo siento que tengo que escribir sobre este tema. Ajá. Entonces, una vez que siento que eso es así, es como una necesidad del alma de contar algo, una necesidad que además yo había intentado escribir hace muchos años, cuando era jovencita, con 13, 15 años, una historia similar, pero que no tenía yo ni idea de que era de almas gemelas. Yo sé que había una historia de ahí, de cosas que pasaban en el pasado, de hombres del pasado, hombres estudiosos, y estaba eso ahí. Muchas veces lo había intentado escribir, pero no salía. Y había llegado en el 2014, me llegó la inspiración y la necesidad, todo junto. Qué bien. Y empecé a escribir la novela. Y claro, es una novela, lo que pasa en la novela es novelado, si está contado de forma un poco pelín onírica en algunos puntos, otras veces más profunda, más de tierra, como yo le llamo, ¿no? Más de tierra, cosas que nos pasan a los humanos, ¿no? Y también hay una parte espiritual que ahí he tenido que acceder, porque yo me peleaba mucho con lo que estaba viniéndome que yo escribiese. Era como yo no quiero aceptar que esto que estoy escribiendo puede ser una verdad, ¿no? A mí me daba mucho miedo eso. Y claro, eso desembocó en una serie de vivencias que yo tampoco aceptaba como cierta. Yo me peleaba con el libro. Qué bien, ¿no? Durante un par de años casi. Qué bonito. Sí, qué bien. sí. Y hasta que llegó el punto que bueno, me ayudó mucho también una terapeuta, se llama Matilde Cáceres, que trabaja con las almas gemelas. Y muchas personas le llegan a ella, le llegan igual que yo le llegué. Yo creía que iba a su consulta a aprender registros acásicos, que yo ya lo practicaba, pero necesitaba, según yo, necesitaba aprender más. Y en el fondo lo que yo iba era para saber qué me estaba pasando en esta experiencia que yo también me encontré con mi alma gemela. Porque tú eso era una cosa que la barruntaba, ¿no? O sea, que te llegaba, que tú descubrías que te llegaba, ¿no? Yo creía que era... Yo cuando yo empecé a escribir esto, yo creía que era una información para los demás. Una información de que eso podía existir para ciertas personas muy especiales, ¿no? Lo que no imaginaba es que me iba a topar con la realidad, y es que eso se presenta en muchas vidas, en muchas personas, en muchas veces. Yo, aquí en Sevilla, y también a través de Matilde sobre todo, Matilde Cáceres, y después a través de las novelas que le han ido personas y se han puesto en contacto conmigo, yo conozco personalmente a unas 15 personas que se han encontrado con sus almas gemelas. Matilde conoce muchas más. Entonces, claro, es como si una realidad que yo en principio me parecía imposible, por eso yo me peleaba tanto para escribirla, de pronto se hace, sí, empiezan a aparecer personas, pero por todos sitios. Y tú dices, ¿cómo puede estar pasando esto, no? Digo, se estaba mostrando, ¿no? Se estaba mostrando. Y yo decía, ¿pero esto será verdad? Porque hay mucha literatura sobre las almas gemelas, muchas cosas escritas sobre lo que son y lo que no son, y cómo deben de ser y cómo no deben de ser, ¿no? Pero yo solo puedo hablar de mi experiencia. Es que yo nunca he sentido las sensaciones que siento con ese alma gemela. Nunca. Pero físicamente, ¿tú la conoces? Sí. O sea, que es una persona que tú... Una persona que está viva, que físicamente... está viva y que a lo mejor está en contacto contigo en otras vidas, ¿no? Sí, muchas vidas. Yo empecé, conforme empecé a escribir la novela, empezaron a desarrollarse una serie de cosas que yo le digo como que empezaba a darse a otras cosas que yo había escrito, y a mí me daba mucho miedo. Eso me paró 2 o 3 meses de escribir, ¿no? Me daba muchísimo miedo. Entonces, cuando en un momento determinado yo me di cuenta de que era esa persona, y claro, entonces yo meditaba prácticamente todos los días. Yo ya conocía los registros acásicos de años atrás, y claro, yo confiaba mucho en lo que sentía. Es que no es que confiara, es que sabía que era verdad. Entonces yo de pronto empecé a meditar y a verme muchas vidas, en muchas situaciones diferentes, y yo me quedaba abandonada y yo decía, esta persona es algo en mi vida, es algo real. ¿Por qué me pasa esto, no? No entiendo por qué esto me está pasando a mí. Entonces, en aquel momento todavía no lo conocía, a esta persona, y después... ¿Y tú después, cuando lo conoces, cómo llega a la conclusión de que es él?
porque tendrá otro cuerpo, otro habla, otra expresión. En mi experiencia, eso creía yo, en mi experiencia es muy parecido en todas sus vidas, físicamente. A mí eso es algo que me ha extrañado, porque yo creía que cada vida era diferente las personas. A lo mejor solo se me han mostrado las vidas en las que es similar para que yo pudiera reconocerlo. Puede ser. Podría ser. Solo recuerdo una vida en que éramos nórdicos, ambos éramos nórdicos y éramos rubios, y yo los veía muy feos los dos, muy raros, ¿no? Muy, como que las caras muy hinchadas, muy rojos, no me reconocía. Físicamente no, pero yo sabía que era yo y era él. Es que eso se siente. No sé expresarte cómo se sabe, pero se sabe. Es como si una huella dactilar, ¿no? Pues el alma tiene una energía específica y concreta. Entonces cuando tú ese alma la reconoces, sabes cuándo esa energía o no lo es. Es curioso, ahora sí es muy sorprendente para ti todo eso, ¿no? Sí, yo me he quedado pasmada. Yo no imaginaba nunca que yo, como le decía a mi amiga, a Matilde, yo soy pañoletera y mido unos 55, soy una mujer muy normal, no, verá, yo no imaginaba que esto le pudiera pasar a una mujer normal, soy normal, no. Yo creía que esto solo pasaba a gente muy elevada, muy grande, ¿no? Muy importante, gente muy especial con unas misiones muy concretas en este mundo, yo qué sé, que no creía que esto fuera posible. Pues ya me parece estupendo eso, porque yo estoy totalmente convencido que los seres humanos, cuando nos marchamos de aquí, somos todos iguales, ¿eh? Totalmente. Eso no quepa ninguna duda. Si has tenido alguna conexión que te ha atrapado, o que te ha dicho, no sé, eso del arma gemela, no lo domino yo mucho porque yo tampoco. No hemos tratado ese tema nunca, ¿no? En profundidad, siempre lo hemos tratado, pero en profundidad nunca, ¿no? Yo solo domino lo que me ha pasado a mí. Además me gusta hablar de lo que yo conozco. Yo no puedo saber qué le pasa a otras personas. Lo que sí es verdad que en estas situaciones, las personas que me llegan, a través de haber leído el libro y también a través de esta terapeuta Matilde Cáceres, son personas que vivimos situaciones muy similares. Es algo, normalmente esas situaciones superan lo que conocemos. Hay mucho miedo, hay muchas situaciones de no saber qué hacer, todo parece que no, es como una sensación de grandeza que sientes en el otro, que no ves en ti, pero sientes en el otro, eso pasa. Es como si reconocieras al ser. Bueno, y ahí la relación, podríamos decir, espiritual, o de las experiencias, de la experiencia en ese camino de la divinidad, ¿cómo se lo contáis? Oye, ¿cómo te va la vida, no? Esta 593, ¿no? ¿Cómo te va esta? Bueno, yo supongo que depende del momento en que está cada alma gemelas que se encuentran, ¿no? No sé cómo será. Yo sé, a través de Matilde, que esas personas muchas veces cuentan lo que les pasa, ¿no? Y la otra persona se entera, porque no siempre los dos están despiertos a la misma vez. Y hay mucha, normalmente uno viene a despertar al otro, y es mutuo, ¿no? Entonces muchas veces hay barreras que hay que romper, de lo que creemos que es correcto, incorrecto, de muchas cosas. No es un camino fácil. Eso debe ser muy interesante, porque verás que yo venga a este mundo concreto, haya elegido mis padres, y todas esas cosas que sabemos, ¿no? Que sabemos por el hipnotismo, que eso la ciencia lo tiene muy machacado, ¿no? Y Brian Weiss, que nos ayuda mucho también. También, por ejemplo. Entonces, en esa experiencia yo he venido aquí a hacer una experiencia que, aunque olvido para qué he venido, lo tengo que descubrir después en mi práctica, ¿no? Es curioso, pero que claro, cuando son dos, es que los dos no van a estar haciendo lo mismo, ¿no? Cada uno estará haciendo lo suyo. Su parte. Y por la noche le cuenta, oye, ¿cómo te ha ido hoy el no sé qué? Pues mira, no sé, no tengo ni idea. Sí, no, está perfecta la pregunta. Yo creo que habrá todo tipo de situaciones. En mi caso y en otros que conozco, se trata de que a veces esa comunicación no se da con tanta facilidad, porque hay muchos miedos, tanto por una parte como por la otra, porque ocurre que normalmente lo que ocurre entre esos seres es que uno ve al otro, ve la grandeza en el otro. Es como si yo veo el ser de la otra persona,
y la otra persona ve mi ser, pero ni yo sé que esa persona está viendo mi ser, ni él sabe que yo estoy viendo su ser. Entonces, como lo ves todo tan grande y tan imposible, que normalmente las cosas humanas frenan que haya una comunicación más profunda, sí, ¿no? Y sincera. porque no está claro el tema de cómo razona el ser. Si con el ámbito de la espiritualidad, con la mente, con los poderes del cuerpo o con los poderes del espíritu, al final ahí hay... Yo puedo contar mi experiencia en ese aspecto. Pero si va a contar más cosas del libro, la va a contar después, tú sabes por qué, ¿no? Sí, porque vamos a detenernos. Porque vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero vamos a volver enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y decirle que estamos con nuestra querida amiga Reyes Lamprea. ¿Qué tal ha ido esta primera parte? Estupendo, se me ha hecho cortísimo. Sí, te ha ido bien. Tenemos que explicar un poquito más los contenidos del libro para que nuestros oyentes y nuestros televidentes sepan qué es lo que hay ahí detrás del libro. Tiene razón. Porque ya hemos descubierto una cosa que es apasionante, que es el encuentro ese de la alma gemela, pero desde, yo no diría desde una búsqueda, ¿no? Sino desde un encuentro, ¿no? Sí, Un búsqueda, encuentro. ¿no? Bueno, pues si quieres decir algo más de eso, si no, seguimos hablando, ¿eh? Lo que tú quieras. Perfecto, muchas gracias. Pues yo sí, el libro está situado en 1527, parte de otra primera parte que se llama La Revelación del Nazareno, aunque son libros completamente que se pueden leer sin haber leído el primero. El otro no habla de alma gemela, el otro habla de historia, de Inquisición y de muchas cosas. Y en este libro sucede que cuando empieza la trama es cuando uno de los protagonistas, que se llama Lucas, se marcha porque su hermano encuentra el amor de su vida y es también el amor de Lucas, ¿no? No te dejo el pecito ahí, porque tú sabes lo que dice Juan, ¿no? Nos mata. Suena mal allí. Sí, es verdad. Sigue. Entonces, cuando Lucas se marcha, encuentra al amor de su vida. Él creía que era la pareja de su hermano y descubre que no. Pero bueno, yo no voy a contar mucho sobre el libro. No vaya a contar el libro porque entonces sale gratis. No. Además, eso nada más que las primeras páginas, vamos. Es un libro que está escrito desde un sentimiento de profundo amor. Lo que se desarrolla en las tramas son encuentros entre personas que se quieren profundamente, que se quieren desde hace mucho. Hay momentos en que se explican hechos del pasado. También llega con ellos en esta historia el Nasor de esta historia, que es digamos el contrahéroe, ¿no? Y les pone muchas dificultades. Y todo se desarrolla de forma muy profunda, es un libro muy apasionado, muy de vivirlo, ¿no? Muy de emociones y no se utiliza, el lenguaje es muy sencillo, cuenta sobre todo emociones, un libro que cuenta emociones, porque lo importante es que el lector pueda vivir, acompañar al libro en la vivencia de algo que le quiere comunicar. Ahí habrás vertido en el libro, supongo, habrás vertido todo lo que tú, porque tú llevas muchos años estudiando, todos los temas esos de la espiritualidad, de la vida y tal, y todo eso te habrá servido para introducir en el libro elementos de este tipo, ¿no? Hombre, yo en el libro anterior ya había una persona que tenía percepciones extrasensoriales, es que eso va con mi forma de ver la vida, ¿no? Todo es verdad, todo es posible, ¿no? Cuando he empezado a estudiar es cuando realmente he empezado a ver lo que había en mí, a trabajarme internamente. Porque yo de chiquitita leí muchísimos libros, filosofía, pensamiento, Nisargadatta, Rabindranath Tagore, yo qué sé, es que no te sé decir, Nietzsche, yo qué sé, bueno, y los pensadores actuales, ¿no? Wayne Dyer, Luis L. Hay, pero esos son actuales, pero los antiguos pensadores también los he leído, ¿no?
Y claro, eso formó como un conocimiento que yo decía, lo que yo veo en mi vida diaria no me es suficiente. Entonces yo necesito saber más. Y siempre buscaba donde reunirme para encontrar conocimiento. Pero normalmente no es algo que se ve fácilmente, encontrar círculos donde encontrar personas que busquen el conocimiento, no es tan fácil. Ahora sí, ahora es mucho más sencillo, pero hace 20 años era muy difícil, ¿eh? Entonces, claro, para mí mi gran balsa ha sido los registros acásicos, donde digamos que me ayudaron a olvidar lo que sabía para empezar a saber lo que yo realmente sabía, la sabiduría interna. ¿Has tenido que someterte alguna vez a regresiones hipnóticas? A través de hipnosis no. A través de hipnosis no. Con mi compañera Matilde Cáceres he hecho regresiones a vidas pasadas. También las he hecho yo en solitario, no en casa. Pero había situaciones más difíciles de tratar que no podía hacerlo en casa. Entonces... Es que eso tiene que hacerlo con una persona que tenga una alta cualificación, que te mantenga despierta y que en un momento dado te saque de donde estás. Eso no... Hay gente que, pues a mí me gustaría que me hiciera una regresión hipnótica para ver lo que yo era en otra vida, más vale que no se te ocurra. Es que yo creo que para hacer una regresión, primero que el alma tiene que estar preparada. Claro. Entonces, aunque una persona vaya a hacerse una regresión, si no está preparada, es que no va a salir. Es como si se quiera controlar el agua, el fluir del agua. Eso no se puede controlar. Eso se da o no se da, ¿no? Entonces, llega un momento en que si el alma está preparada, tú vas pasando por la calle de pronto y te viene la regresión. Cuando ya te has trabajado un poquito, ¿no? Pero si no, como una persona que te conduzca, y hay situaciones en las que son cosas más duras de vivir, entonces tiene que ser con un profesional. Porque yo... había veces que he dicho, a ver, Matilde, tengo que quedar contigo porque yo siento que hay algo que tengo que saber, pero es que no soy capaz. Intentaba entrarme para adentro y era imposible. Era una sensación de... No te lo sé explicar. No le puedo poner palabras, pero era como un quiero y no puedo, quiero y no puedo. Porque la intuición tuya te lleva a esa comprensión. Después te cuesta trabajo decir, pero ¿por dónde va esto, no? Sí. Y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y a veces son vivencias. Pero claro, tú tienes ahí actitudes que son cosas que tú sientes espiritualmente y que tienes que saber un día sacarla de ahí para poder comunicarla, que ese habrá sido tu trabajo, ¿no? Exactamente, eso es lo que he hecho ahí. Y eso tiene que ser muy bonito porque esas experiencias, hombre, no las tiene todo el mundo, esa es la verdad. Hay gente que escriben porque son muy listos, copian de este, del otro, de no sé cuánto y escriben un libro. O un científico que escribe un texto que es un tema científico y entonces pues 2 y 2 son 4 siempre. Sí. Pero escribir eso que tú escribes es un poco más complicado, un poco más difícil. Para mí ha sido una terapia y al mismo tiempo el libro más difícil que he escrito. Los anteriores eran a psicología, autoayuda, el anterior era historia, también con situaciones de la Inquisición y una historia de amor, pero esta ha sido más consciente, Entonces, claro, no es lo mismo. La novela además es que debe de tener la cualidad de llevarte por donde tú quieras ir, porque eso como no es un libro de ciencia, Totalmente. que eso es una cosa que tú cuentas y tú le puedes decir a la gente, pero usted creerse lo que sea, lo que ustedes queráis. Pero esto es una novela, ¿eh? Lo tengo que escribir como novela, pero sí, dentro están las grandes verdades, ¿eh? Totalmente. Eso, yo creo que eso es, Sí. Así es eso. Eso es el que la lee, es el que al final llega a comprender todas las cosas. Llega a comprender que hay ahí que el autor intenta decirte Contar cosas algo que a lo mejor tú puedes comprobar o has sentido antes, ¿no? Sí, yo además al principio del libro lo pongo que de lo que ahí lea, que solo se crea lo que resuene con él, lo que no, para él no sirve. Que lo más importante siempre es que siga su sentir. Si algo no le resuena, no es verdad para él. Que siga creando su propio universo, ¿no? Sus verdades y sus mentiras y todo lo demás. Porque si no, no tiene sentido. Yo creo que los maestros ya en esta época no estamos... Hubieron grandes maestros, hubieron grandes maestros, pero... Lo tienen muy difícil. Sí, lo tienen muy los difícil. maestros, yo creo Porque esos niños que vienen ahora,
que le llaman cristal, no sé qué, esos niños es que le dan 7 vueltas al maestro. Totalmente. En cuanto se descuida el maestro. Totalmente. Entonces, tratar a los niños, es que eso de decirle al niño, pero que estás hablando con una persona que tiene millones de años. Ahí está. Que tiene millones de años, ten cuidado. Que es un alma quizás más antigua y más sabia que tú. Claro. Entonces, por ejemplo, mi hija no acepta mis consejos. Yo aprendí eso ya, me ha costado, pues yo quería ser la mamá, ¿no? Pero no, ella cuando quiere hablar conmigo me habla y me escucha, pero siempre que yo la respete, como yo le doy mi opinión, que no tiene que ser la tuya, ¿no? Cuidado con la manita y el micrófono. Sí, es verdad, es verdad. Pues sí, es verdad. Sí, y los maestros son los que vienen enseñándonos a nosotros. Sí. Y para mí no hace falta que sea una persona con grandes estudios, no, el maestro es cualquier persona que en un momento te dice justo lo que necesitas escuchar. Yo creo que los maestros hacen lo que pueden, porque fíjate las leyes cómo funcionan. Una ley cada 2 años, eso es imposible que un maestro lo pueda tolerar, pero tendrá que haber alguna vez alguna ley de seres humanos, normales y corrientes. Entonces acabe todo el rollo ese de los Reyes Magos, sí, todas las mentiras que nos han metido nosotros en nuestra cabeza, que desde que nacemos, ese tocho de niño que tenemos, que le enseñamos nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras creencias, la mitad son mentiras. Sí. Y ese ser humano le va a costar después 40 años llegar a descubrir a dónde está la verdad, quién es él, claro, y cuál es su camino. Totalmente. Además, el tema de los Reyes Magos, le enseñamos a creer en la magia de golpe, eso se pierde. Y ni una cosa es verdad ni la otra tampoco, porque la magia existe. Nunca deja de existir. Lo que pasa es que nos enseña que la magia es de una manera. Y eso no es así. La magia existe absolutamente en todos nuestros días, en todo lo que pasa. Pero hay que aprender a verla y abrirnos para que eso se pueda dar. Y no se trata de Reyes Magos, se trata de nuestra esencia, del sentir, de guiarnos por nuestras sensaciones y de nuestro poder personal, que es lo que perdemos. Cada vez se abre más camino el diagnosticar con el corazón. Sí. Cada vez se abre más camino a eso, ¿eh? Yo eso recuerdo que hace 20 o 25 años era muy difícil que alguien te hablara así del corazón, ¿no? Pero cuando digas, espérate, cuando te encuentres en una disyuntiva que no sepas muy bien por dónde tirar, mira a ver lo que te dice el corazón, porque ahí está la verdad. Eso es totalmente así. La brújula. Es verdad. Eso te está diciendo si por aquí tiene que ver con tu camino o no tiene que ver con tu camino. No vayas nunca por donde tu corazón no quiera ir. Exactamente. Eso son verdades absolutas. Totalmente. Que se abren camino, ¿eh? Claro, y una vez que vas andando esos pasos es cuando dices, ostras, si la vida es otra cosa. Pero primero vas a ciegas, ¿eh? Sí. Porque el corazón habla pero bajito. Hay una cosa que me gustaría comentarlo contigo. Sí. Tú has llegado también a la conclusión de que eso es muy interesante, de que la muerte no existe. Sí, totalmente. Y tú has llegado a esa conclusión por experiencia propia. Sí, porque yo me he visto en otra vida, es que me he visto, era mi vibración, era yo, he sido hombre, me he visto hombre, me he visto mujer en muchas situaciones, no grande siempre, por ejemplo una de las veces era un ladrón y otra vez era como una especie de ayudante de una gran Nunca dama. Fuiste emperador, porque yo todos los que he escuchado... una vez fui reina. Una vez fui reina. Todos los que he escuchado que hablan de sus vidas anteriores, todos son grandes, reina y cosas. Que va, Nadie barría las calles. No, yo he sido de todo, de todo. No es que si no tiene sentido, tiene sentido, porque además, si un alma viene a experimentar, tendrá que experimentar todo tipo de vivencia. Además, no solo los grandes son, es que no tiene sentido ninguno. Es una gran verdad. Sí. Entonces, si yo lo he visto, lo he sentido, lo sé, tengo clarísimo, no tengo ningún miedo a morir. Pues esa percepción tuya es interesante, es que sí, como una conclusión tuya. Total, absoluta. No todo el mundo tiene esas conclusiones. Yo lo comprendo. Y menos si no han tenido una experiencia cercana a la muerte, que es donde la gente aprende rápidamente. Sí. Y eso le sucede. He escuchado un dato de experiencia cercana a la muerte, y en los Estados Unidos
han detectado, han descubierto que hay más de 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En los Estados Unidos, ¿eh? Y no habrán hablado con todo el mundo, supongo. No, claro, pienso yo. Esto es parte del Pero respetable. eso forma parte, hay muchísima gente que todos conocemos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sí, es verdad. Y entonces lo aprendes todo. Yo sí, Pero- en ese momento, claro, es que ves la verdad. Claro. A mí a veces cuando me conecto con registros, no siempre, ¿no? Yo una vez tuve una experiencia en que yo era parte del universo. Es la más grande, la más elevada que he tenido, ¿no? Yo era parte del universo y me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿esto para qué? ¿No? Como, yo hacía como así. No, perdón, yo le preguntaba que para qué todo esto, ¿no? Este montaje, que para qué tantas cosas. Y me mostraba que era para esto. Como que no hay más que esto. Y es que en esto está todo, ¿no? Como que no... Aunque haya más universos, porque yo me he visto en otras vidas, en otro planeta también. Y nos comunicaba. Yo, por ejemplo, yo era de otra especie y la otra persona era humana y nos comunicábamos a través de cantos, como un arrullo muy bonito. Ya cada vez se abren más caminos de que el ser humano que viene a hacer su experiencia en la Tierra probablemente ha hecho experiencia en otros planetas de otros universos, porque en realidad el ser humano es eso. Oye, tenemos que cortar. Ya, Claro, qué pena. tenemos que hacer un paréntesis. Vale. Pero volvemos enseguida. Bien, queridas amigas y amigos, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote. Y tengo que decirle que estamos con nuestra querida amiga Reyes Lamprea. ¿Cómo ha ido todo ese tiempo? Bien, ¿no? Estupendo, muy cortito. Se te ha hecho cortito, ¿no? Sí, muy a gusto. Pues ahora vienen las preguntas de nuestros colaboradores y nuestros amigos, Qué bueno. que son gente muy interesante. Sí, lo sé. Ya a uno de ellos le he pedido que tiene que hacer un programa en el mes de marzo, en el mes de marzo. Bueno, pues Jesús tiene la palabra. Sí, Reyes, me da la impresión, y bueno, hablando contigo, que ya nos conocemos, que el libro se te ha ido escribiendo, pero se te ha ido abriendo camino. Es como si el libro te hiciera conocerte a ti misma también, ¿no? Esta sensación creo que la tienen muchas personas hoy día y están muy perdidas. Quizás le interesaría, bueno, las dos preguntas, te voy a hacer dos preguntas en una. Lo primero, interesarse por el libro, de dónde lo pueden conseguir, porque esto de las almas gemelas llama muchísimo la atención a muchísimas personas. Y tú has hablado antes también de Brian Weiss. Hay dos libros que son muy conocidos, el de muchas vidas, muchos maestros, y el de Lazos de Amor, que quizás se conozca menos. En realidad, esto ha sido una experiencia propia, novelada, cambiando un poco, pero un poco tuya, ¿no? Sí. De lo que tú ibas descubriendo de vidas anteriores, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, te voy a comentar rápidamente. El libro se puede conseguir en Amazon. En Amazon se introduce Me encontré con su alma y aparece en dos formatos, tanto en PDF como en papel impreso, vamos. Entonces esa es la manera de conseguirlo. Yo hago algunas presentaciones por ahora en Sevilla, quizás las haga también fuera de Sevilla, pero ahora mismo la forma más fácil de conseguirlo es a través de Amazon. Sobre las que me has comentado, cierto que yo he ido conociendo a mí misma y conociendo a mi pasado, por llamarlo de alguna manera, al poder y al ir escribiendo esta novela, ¿no? He ido descubriendo y aceptando que todas esas cosas que yo sentía y veía y me decían también, pues eso había sido verdad, ¿no? Es que resonaban conmigo. Entonces me ha hecho, yo ya confiaba, como hemos comentado antes, en que la muerte no existía, pero esto me ha hecho reincidir y confirmar absolutamente que la muerte es un tránsito de la vida a otro tipo de vida, luego volvemos, pero es un cambio de estado, pero realmente no existe la muerte. Y claro, yo he ido conociéndome en la escritura del libro, mucho. Muy bien. Gracias. Paco. Buenas noches, Reyes. Buenas noches. Te voy a hacer tres preguntas. Hazle una y después... Sí, a ver si no, que luego se me olvida, tengo una memoria. Hazle Te hago una. Hazle No, una. vamos a ver. Es que es un tema tan complejo, donde, primeramente, para aclararle un poquito las ideas a nuestros telespectadores y a mí mismo, Sí. pues me gustaría que definiera un poquito lo que son los registros acásicos.
que creo que puede introducir bien a las personas hacia el tema que nos trae hoy, ¿no? Sí. Después, otra pregunta que dejo en el aire, ¿almas gemelas o almas afines? Sí. Y una tercera pregunta, donde si podemos confundir una emoción especial con nuestra alma gemela. O sea, que nuestra alma gemela, creamos que es nuestra alma gemela por el reflejo especial, emotivo, una emoción. Las personas cuando se conocen, pues tú dices, te cae muy bien o te cae como muy mal y tú no sabes por qué, ¿no? Entonces, vale. Más o menos, bueno. Sí. Pues interesantísima también las preguntas. Voy a empezar por la primera y si no me acuerdo luego te pregunto cuál es el orden. Me parece. Los registros acásicos, sí. Los registros acásicos son como si fueran, por llamarlo de forma muy fácil, ¿no? Lo llaman libros, ¿no? Como grandes libros donde están registrados, escritos nuestros, las vivencias que hemos tenido en otras vidas, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque toda vivencia se considera sagrada, aunque nosotros consideremos que es algo malo o bueno, eso es cosa humana, el juicio, ¿no? Las vivencias son todas sagradas y según lo que vivimos y experimentamos, resulta que nosotros guardamos esa información en nuestro registro acásico, lo hacemos nosotros mismos, de forma automática. Entonces, no se trata de lo que ha pasado, es como yo he vivido lo que ha pasado, eso es lo importante. Entonces, cuando accedemos a una historia determinada de una persona, no me van a decir, mira, pues hubo un partido de fútbol y el balón fue para allá y para allá, no. Me van a contar la experiencia de esa persona, los sentimientos, los pensamientos, la sensación, la energía que se está moviendo dentro de esa persona y alrededor. Entonces, eso es lo que cuenta un registro acásico. Nos da una visión completa de lo que esa persona ha experimentado en un momento determinado, más o menos. Hay muchas formas de acceder al registro acásico, básicamente, bueno, hay mucha gente que lo hace de forma inconsciente, hay gente que lo lleva de forma natural, hay muchas personas que se forman y aunque se formen les cuesta mucho acceder porque están en la mente y al registro acásico no se puede acceder desde la mente, tiene que ser desde el corazón, porque para poder recibir una información que sea real hay que estar dispuesto a aceptar cualquier tipo de información. Y eso que te recibes puede romper todos los esquemas de tu vida completa. Entonces, claro, hay que estar dispuesto a empezar de nuevo. Eso es una de las cosas más importantes. Es como una canción de Joseph, Rey de los Sueños, que dice, cualquier respuesta aceptaré. Eso es básico para poder realmente recibir una verdadera registro. Porque muchas veces nos dicen cosas que nos cuesta mucho aceptarlas. Bueno, eso más o menos registro, que era lo otro. Bueno, almas gemelas o afines. Vale, mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia, pues yo siempre hablo de mi experiencia. Yo no soy consciente, yo sé que no soy consciente y no puedo determinar algo como verdad o mentira. Entonces, partiendo de ahí, mi experiencia es que me he encontrado especialmente después de empezar a escribir esta novela de forma consciente con bastantes almas afines y algunas de ellas incluso que he sido pareja en varias vidas también o en alguna vida. Y era una experiencia bonita, interesante y bueno, en algunas he sentido sentimientos de amor, en otras ocasiones he sentido menos amor, más rechazo, porque no siempre las vidas han sido bonitas, ¿no? Vale. La diferencia entre un alma afín y un alma gemela. Concretando en que yo respeto mucho la palabra alma gemela, porque hay muchos conceptos y a mí no me gusta trabajar con conceptos, me gusta trabajar con sentimientos, con emociones, con lo que siento. Un alma gemela yo la puedo distinguir ahora mismo en mi vida, ¿no? Porque no he sentido con ninguna otra alma encarnada en esta vida en nada similar. Entonces, puede ser que en alguna otra vida yo haya tenido otra alma gemela, pues yo no lo sé, es que yo no soy consciente. Lo que puedo saber es que las sensaciones y las visiones y bueno y experiencias no solo físicas en la parte humana, sino de
presencia, de su presencia en situaciones mías, que tampoco me quiero explorar demasiado ese tema, ¿no? Pero las almas gemelas, las personas, a veces podemos sentir lo que la otra persona está sintiendo, a veces pensamos cosas similares, es como si nos estuviera en cierto momento dándonos cuenta de lo que le está pasando. No siempre es así, ¿eh? Porque muchas de las cosas nos da tanto miedo, a mí me ha dado tanto miedo de esta experiencia, porque estamos hablando de amor, y yo creo que no hay nada que dé más miedo que el amor. Es tan difícil porque a veces desconectas, te cuesta tanto que desconectas, entras en el ego y se pone una barrera, porque es muy difícil de vivir consciente todo el tiempo cuando no es el momento todavía de que se desarrollen los acontecimientos para que eso se pueda dar, ¿no? Entonces el ego está ahí en medio, la necesidad de protección, y eso es así, y a veces pues no somos conscientes de todo, ¿no? No sé si he podido explicarlo. Vamos. Bueno, sí. Una explicación muy bien. Vale, sí. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más te había hecho, Paco? Sí, la tercera. Sí, bueno, sí, la tercera era referente, que más o menos casi la has contestado ya. Ah, vale. Porque era la de si se puede confundir una emoción especial con otra persona, se puede confundir con que es tu alma gemela. Vale. ¿No? Porque en un primer contacto hay un rechazo total, o hay una afinidad, hay algo que te acompañe y no sabes qué, ¿no? Sí, además, ¿no? en mi sensación, en mi caso, ¿no? Y en otros que conozco, no hay una lógica en que decir, bueno, pues si es que tu vida tiene totalmente que ver con la vida de la otra persona, no tiene por qué tener nada que ver, ni puede, además sería la persona que menos pensarías, quizás. Es que es algo bastante fuerte, porque puede ser que no sea de la misma raza, que puede ser que sea del mismo sexo, puede ser que económicamente sean completamente diferentes, puede ser que las edades sean completamente diferentes. Es que no hay un patrón que defina cómo es el encuentro con una persona que te cambia por completo los esquemas de lo que es verdad y de lo que es mentira. Entonces es lo que yo puedo contar, que es lo que yo he experimentado. Y no solo yo, sino muchas personas que he ido conociendo, y que hay algo muy fuerte que me gustaría reseñar porque lo considero importante, y es que normalmente cuando suceden este tipo de cosas entra mucho miedo. Normalmente la persona no sabe qué es lo que la otra está pensando, sintiendo, que le pasa dentro. Normalmente los miedos se expresan como rechazo, y eso causa mucho dolor y mucha separación de lo que es algo sagrado. No sé si lo he podido explicar. Has dado una explicación. ¿Y está bien? La explicación. Jesús. Sí, Reyes, puede ser que en una de estas reencarnaciones alma gemela, aunque la encontremos, porque tengo entendido que nos encontramos en muchas vidas, pero igual no sabemos reconocerla, sí, porque uno de los dos no está preparado. Se encuentran, pero no están preparados y se vuelven a separar. Pero estas almas gemelas se pueden encontrar en otras vidas. ¿Esta experiencia la has tenido tú? Yo recuerdo, en mi caso, yo he tenido algunos encuentros en otras vidas. Eso lo he vivido yo, han sido como regresiones automáticas, ¿no? Que han surgido en meditación, y en alguna vida hemos estado juntos, después nos hemos separado. Ha habido también vidas en que no hemos estado juntos, nos hemos conocido, nos hemos protegido. Ha habido vidas en que hemos sido una especie de amigos. Ha habido todo, porque depende de la situación que se viva en el momento y de lo que uno sea consciente para poder superar las trabas que se dan. Yo no considero, no sé si el camino de todas las almas gemelas que se junten, que se unan, no lo sé. Y es que depende del libre albedrío. Sí que es verdad que cuando dos almas gemelas se unen, es algo que además sale reflejado en el libro, y eso fue canalizado, eso no lo he escrito yo. Es una unión que aporta una luz increíble, no solo a las personas, sino también al ambiente. Es como una unión sagrada. Y también tendrá una relación con la edad, ¿no? Porque un alma gemela de una niña de 13 años no puede ser una persona que tenga 43, ¿no? No lo sé. Yo he visto, yo sé de historias que llevan más de 30 años de diferencia una con otra. Sí, ¿no? Es curioso el tema ese. Sí. Bueno, Juan, tú, Jesús, nada, termino.
Termino. Bueno, pues ha llegado el momento de terminar, Reyes. Me alegra mucho el programa, ha hecho un programa muy bonito. Muchas gracias. Ha explicado muy bien cosas que son difíciles de ver o de sentir, tal vez de sentir, pero tú lo has hecho muy bien. Muchas Si gracias. quieres alguna cosa que se te haya olvidado o algo que tengas que decir. Daros las gracias a todos, porque me he sentido cómoda, acogida, respetada, muy bien, me sentí muy bien desde el primer momento y yo estaba muy nerviosa, me daba mucho miedo a la cámara, entonces muy de agradecer, de verdad, os lo agradezco mucho. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y también a nuestros amigos y las amigas que están hoy en el plató y a nuestros colaboradores y colaboradoras que ven nuestros programas de radio y de televisión, decirle que estos programas son posibles porque siempre hay gente que está dispuesta a colaborar y a trabajar para que esto salga a la calle. Solemos decir siempre que estamos aquí para que la persona que llegue pueda comunicar a los demás sus ideas, que eso no sucede en este país ni en ningún país nunca, que una persona que tenga idea pueda acceder a la comunicación más poderosa que haya en el país, como puede ser las grandes televisiones. Jamás. Lo que se habla aquí jamás se hablaría en las primeras televisiones. Y que estos programas son posibles porque hay gente que trabaja. Aquí tenemos nuestro querido amigo Juan Prieto, a Videocadena Helve, que es una institución que lleva 13 años ya haciendo los programas con Confidencias en el Camarote, y también a la emisora de Helve, la emisora municipal, que también es una gran colaboradora, que estamos aquí en su casa precisamente haciendo el programa. Y decirle que la semana próxima, allí donde han conectado con nosotros, pueden volver a conectar y estar con nosotros, y hasta entonces nos despedimos de todos, si Dios quiere.